cordial saludo para cuantos nos acompañan y nos ven. Con ocasión de celebrarse en el mes de mayo el Día del Maestro o Día del Profesor, Yus Digna ha querido homenajear a todos ellos y en especial a los que se ocupan de la enseñanza del saber de los derechos humanos, en la persona del doctor Mario Madrid Malo, abogado de la Universidad Externado de Colombia y docente universitario que hoy está con nosotros. Nuestro entrevistado ejerció por muchos años cátedra de diversas asignaturas jurídicas en su alma mater y en otras entidades de educación superior, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, la Universidad Libre y la Universidad Nacional. El país lo conoce como uno de los primeros juristas colombianos en asumir la tarea de defender y promover los derechos humanos. Ahora, retirado del ministerio docente, ha continuado sin interrupción sus actividades de prolífico autor de obras de carácter jurídico y religioso. Sea usted bienvenido, profesor Madrid Malo. Muchas gracias. Comencemos hablando de sus orígenes, trayectoria e intereses académicos e intelectuales. Le pido que nos dé algunos detalles sobre su vida profesional y académica, por ejemplo, ¿qué lo llevó a estudiar Derecho y a enseñarlo? Sí, con mucho gusto. Hay quien dice que la vocación profesional de cada persona está escrita en su estructura genética. Yo no sé si eso es cierto, pero siempre recuerdo que en el álbum familiar aparecen personajes del siglo XIX que estuvieron relacionados con la defensa de las instituciones patrias y con la docencia. Por ejemplo, mi bisabuelo paterno fue como delegatario del Estado Soberano de Bolívar, uno de los miembros del Senado de Plenipotenciarios que en 1878 aprobó la única reforma constitucional que pudo hacerse a la Constitución de Río Negro. Y en cuanto se refiere a mi abuelo paterno, era un maestro formado por los institutores que recibieron enseñanza de la misión pedagógica alemana contratada por el gobierno del presidente Eustorgio Salgar en 1872. Creo que desde joven vi que lo mío era, primero, el ejercicio de la ciencia, de la bondad y de la justicia, que es el derecho, pero también el ocuparme del oficio de la transmisión del conocimiento. Y siguiendo con el tema de sus grandes opciones, ¿cómo llegó y qué lo hizo dedicarse a la problemática de los derechos humanos, profesor? Como otros jóvenes católicos de la década de los 60, me atrajeron los documentos pontificios y conciliares sobre la dignidad humana, los derechos que de ella nacen y el papel del Estado en la promoción y defensa de esos derechos. Toda la doctrina social de la Iglesia sobre derechos humanos, recogida en documentos como las encíclicas de Juan XXIII, Pacem in Terris y Mater et Magistra, en la encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio, y en los documentos del Concilio sobre la Iglesia y el mundo moderno. Posteriormente, ya siendo profesional, comencé por publicar artículos en periódicos regionales sobre el tema de los derechos humanos como comentarista de la agencia Colprensa. Luego pasé de ser decano de la Escuela Superior de Administración Pública a primer director del Instituto de Derechos Humanos de la entidad, una institución creada por voluntad expresa del presidente Virgilio Barco. De la ESAP pasé a la Defensoría del Pueblo, en donde me encargué de la dirección de la promoción y difusión de los derechos humanos. Y finalmente, entre los años 1997 y 2007, ocupé el cargo de asesor legal de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU
para los derechos humanos. ¿Considera que hoy fueron los principales retos y obstáculos que debió enfrentar en el ejercicio de su actividad profesional como defensor de derechos humanos? Primero como trabajador voluntario de Amnistía Internacional, después como servidor público del Estado colombiano y finalmente como colaborador de la Organización de Naciones Unidas. En el ejercicio de mi labor como defensor y promotor de los derechos humanos, tuve que enfrentarme, por un lado, con la arrogancia de los violentos y por otro, con la incomprensión y la indiferencia de aquellos que se creen justos y buenos. Antes de la expedición de la Carta Política de 1991, el macartismo era una práctica común para descalificar a quienes asumíamos el trabajo de la defensa y promoción de los derechos humanos. Las provocaciones de los militares y policías eran frecuentes. Hoy en día, recordando la situación de aquellos tiempos, parece hasta como un acto de temeridad haber organizado grupos de Amnistía Internacional en un país en donde la clase dirigente asociaba esa organización con los defensores de la guerrilla en el exterior. ¿Cuál ha sido el texto o los textos que lo han acompañado a lo largo de su carrera y que hoy recomendaría a quienes se inician en esta profesión? Desde la época de la universidad tuve la ocasión de conocer dos grandes libros de la literatura jurídica francesa, libros que me encantaron y que aún leo con frecuencia. El primero de ellos es el de las instituciones políticas y derecho constitucional de Maurice Duverger, y el segundo es el de los grandes textos políticos de Jean J. Chevalier. El libro de Duverger constituye la exposición más completa del nuevo constitucionalismo francés. El libro de Chevalier es un comentario a las obras de la literatura política que han influido para bien o para mal en el desarrollo histórico de la humanidad. Pero a quienes tienen el propósito o el anhelo de asumir la tarea de promover y defender los derechos humanos, les recomendaría también dos libros. Los libros de el gran filósofo francés Emmanuel Mounier, padre de la filosofía personalista, y los libros de el también filósofo francés Jacques Maritain, fundador de lo que se llama la Escuela del Humanismo Cristiano o Humanismo Integral. En las obras de estos dos pensadores, el que aspira a relacionarse con la guarda, la custodia y la promoción de los derechos fundamentales de la persona, encontrará interesantes y valiosas pautas e indicaciones. ¿Cuál fue el primer texto que usted tuvo la oportunidad de publicar? ¿Qué tesis sostenía en ese entonces y en ese documento? ¿Y qué validez le asigna a esos planteamientos hoy en día? El primer libro que publiqué fue el que lleva por título Aproximación a los concordatos. Era un comentario al tratado suscrito entre la República de Colombia y la Santa Sede para regular sus relaciones dentro de un clima de deferencia y mutuo respeto. En ese libro se hacía un estudio detallado de la naturaleza, el contenido y el alcance de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. Dos derechos básicos que a lo largo de la historia de Colombia habían sido atropellados en múltiples ocasiones por los diversos gobiernos. Pero debo añadir que 70 años después de haber aparecido la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las libertades de conciencia y de religión corren hoy un grave peligro. En muchos países, por ejemplo,
como en Inglaterra y en Canadá, se están aprobando leyes que prohíben a los creyentes usar emblemas de su religión. Por eso, yo que nunca usé signos religiosos sobre mi vestidura, uso hoy en día una cruz para protestar contra esas leyes inicuas. Usted fue profesor universitario prácticamente toda su vida, pero nunca se le miró como un profesor convencional. Se le conoce como alguien que en el ejercicio de la docencia criticó acerbamente lo que en Colombia sucedía en lo relacionado con el respeto por los derechos humanos y con la observancia de las leyes y costumbres de guerra. Ya retirado de la cátedra, profesor, ¿juzga que en los últimos años el país ha mejorado en esos dos campos? Indiscutiblemente, a partir de la promulgación de la Carta de 1991, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia ha tenido mejoras. Y demos algunos ejemplos. Ya los funcionarios del Ministerio Público entran a las instalaciones militares y policivas para establecer qué ocurre con personas allí detenidas ilegalmente o en peligro de ser víctimas de desaparición forzada. Ya la jurisdicción penal militar no conoce de los delitos cometidos por militares en servicio activo cuando estos constituyen graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de guerra. Antiguamente, la jurisdicción penal militar consideraba delito relacionado con el servicio incluso las violaciones y los estupros cometidos por miembros de la fuerza pública. De tal manera que nadie puede discutir que ha habido una mejora. Pero al lado de esto tenemos que citar algunos aspectos negativos. ¿Cuáles son ellos? Primero, el alto número de personas desplazadas. Segundo, la situación inhumana de la población carcelaria, que en palabras de la Corte Constitucional constituye una situación permanente de inconstitucionalidad. Tercero, el espíritu de cuerpo, el falso espíritu de cuerpo que todavía reina entre los miembros de las fuerzas militares, que muchas veces conduce a la omisión en la denuncia, al encubrimiento y aún a la complicidad. De tal manera que si bien la situación de los derechos humanos ha experimentado cambios en algunos perfiles, en otros se conserva como crítica y como digna de arreglos, perfeccionamientos y mejoras. Es evidente que en los últimos años en Colombia se ha incrementado en forma notoria la producción académica sobre temas como los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Al respecto, ¿cuál es su opinión sobre este auge? Pues desde luego hay que felicitar a la Academia Colombiana por la multiplicación de los trabajos científicos en los temas que usted menciona. Sin embargo, a veces me preocupa que la metodofrenia pueda convertir trabajos de investigación muy valiosos en textos helados y pedantes que alejen a los lectores. Con su anuencia, profesor, hablemos un poco sobre sus percepciones sobre historia social y política reciente del país. En un par de años se cumplen los 30 años de la Constitución Política de Colombia de 1991. En perspectiva histórica, ¿cuáles considera que son sus principales logros, pero también sus principales deudas? Los principales logros de la Constitución de 1991, a mi juicio, fueron dos. El primero, haber puesto la persona como sujeto, razón y fin del funcionamiento de las instituciones colombianas. El segundo, hacer que la comunidad nacional pasara de una democracia representativa propia del siglo XIX
a una democracia participativa propia de la modernidad. Algunos critican la expresión democracia participativa, afirmando que toda democracia debe ser participativa, pero es la expresión que comúnmente se usa para describir el sistema de gobierno en el cual el pueblo interviene para decidir, para controlar, para denunciar. Pero junto a estos logros, debe reconocerse que muchos aspectos de la Constitución de 1991 no han sido regulados satisfactoriamente y que ha habido por parte de sus enemigos, que son muchos y poderosos, intentos de desvirtuarla con reformas constitucionales que la privan de su primer ímpetu y que la convierten a veces en lo que nunca debió ser. Es innegable que los electores de Europa y América están confiando sus gobiernos y dando representación parlamentaria a la derecha política que ya no esconde su discurso sexista, antisemita, islamófobo y xenófobo. ¿Cuáles cree que son las implicaciones que para Colombia tiene ese fenómeno? ¿Considera que la elección del actual gobierno hace parte de un proceso internacional de toma del poder del Estado por la extrema derecha? En el siglo XIX, Marx y Engels escribieron en el Manifiesto Comunista: un fantasma recorre Europa, pero lo que hoy recorre Europa es un movimiento político de corte fascista que constituye una extraña alianza entre el gran capital, bandas nacionalistas, pandillas integristas y otros adversarios no solo del liberalismo, sino de la democracia auténtica. En esa alianza están, por ejemplo, los grupos pentecostales y evangelicales con su fundamentalismo religioso, la secta lefebrista con su integrismo y otros bichos kafkianos que a toda hora conspiran contra la eficacia de los derechos humanos y contra la vigencia del Estado de Derecho, y que están dispuestos incluso a imponernos experimentos totalitarios o autoritarios. Quien bien conoce a los que forman el gobierno de Colombia, no debe sorprenderse el que la prensa europea lo considere un gobierno de derecha y aún de extrema derecha. A punto de cumplir el gobierno de Iván Duque 10 meses en el poder, ¿qué panorama observa usted en lo relacionado con la implementación gubernamental de los acuerdos de paz suscritos con la FARC por el gobierno de Juan Manuel Santos? El gobierno no es de Duque, es de Uribe. El 7 de agosto del año pasado, la presidencia fue asumida por Duque, pero el poder fue asumido por Uribe. Y esto lo digo porque muchos se preguntan aún qué es lo que está ocurriendo con la implementación de los acuerdos, sin tener en cuenta que el gobierno duquista, inspirado y dirigido por Uribe, a control remoto y con presencia cercana, es un gobierno que tiene un doble discurso sobre la implementación de los acuerdos. Frente a la comunidad internacional, se declara muy dispuesto a cumplirlos para abrir el camino a una paz duradera. En cambio, en la práctica cotidiana, no hace sino inventar pretextos y excusas para torpedear dicha implementación. Con esta doble moral, hay que temer que en el régimen del Uribato, la implementación de los acuerdos con las FARC sufran grave deterioro. Y algunos dicen, es que el uribismo está contra los acuerdos, pero Duque es una buena persona. Un momento. Los políticos no solo deben ser juzgados por su conducta, sino por las relaciones que mantienen.
San Pablo dice en una de sus epístolas que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si uno es amigo de Vlad, el destripador, y del monstruo de los mangones, y de Vito Corleone, y de otros criminales, uno no puede ser una persona recta. A pesar de múltiples evidencias, el gobierno actual parece no aceptar el carácter sistemático de la muerte violenta de muchísimos líderes sociales. En su criterio, profesor, ¿cómo debe la sociedad civil enfrentar tal situación? Bueno, llevo muchos años oyendo al gobierno colombiano silenciar, ocultar, esconder sus defectos, sus omisiones y aún sus infracciones. Es un gobierno negacionista. El gobierno colombiano negó la existencia de los grupos paramilitares durante muchos años. El gobierno colombiano negó que había víctimas de desaparición forzada e insinuaba que los desaparecidos eran gente que se había ido a la guerrilla. El gobierno colombiano negó que miembros de las fuerzas militares asesinaban a civiles inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. De tal manera que no me sorprende que en esta época del Uribato el gobierno niegue lo que para todos resulta evidente, que hay una operación sistemática y masiva de exterminio de las personas que han asumido el liderazgo social y la defensa de los derechos humanos. Hace varias décadas que los analistas políticos insisten en la crisis de los partidos en Colombia. ¿A qué atribuye usted ese fenómeno? El Frente Nacional castró políticamente a varias generaciones de colombianos, pero este no fue su único aspecto negativo. También convirtió los partidos históricos en montoneras, borró sus fronteras ideológicas y creó las condiciones propicias para que la corrupción fuera lo que hoy es, algo también sistemático y masivo. El Frente Nacional empobreció institucionalmente a Colombia, pero también la corrompió. Yo no niego que el Frente Nacional puso fin a un enfrentamiento brutal entre los partidos históricos entre 1948 y 1957. Pero el haber prolongado por tanto tiempo ese experimento de paridad y alternación hizo que los efectos de aquel régimen fueran nefastos. Profesor, muchas gracias por esta entrevista en nombre de Ius Digna y feliz Día del Maestro. Muchas gracias.